y vamos a verlo ahí en la carta que Pablo le escribió a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 4, hermanos, versículo 24, Efesios 4, 24. Dice Efesios 4, 24, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La iglesia en Éfeso, hermanos, es una iglesia, por lo que encontramos en la carta, es una iglesia joven, una congregación joven que comenzaba sus primeros días en el cristianismo. Y era una iglesia, una congregación casi de su la mayoría de sus miembros eran gentiles, venían pues, no eran judíos, eran gentiles. Y los gentiles, hermanos, en el tiempo de Pablo, gentiles y judíos, se puede identificar la sociedad y la gente en el sentido espiritual como judíos y gentiles, griegos, pero más que todo la palabra gentil. Y cuando se referían a un gentil, hermanos, se refería a alguien que no solamente no pertenecía al pueblo de Dios, sino también pensaban en alguien que era un idólatra y un pagano en el tiempo de Pablo. En las palabras nuestras podríamos decir cristiano o mundano, pues sencillamente cristiano mundano. Y en vista, hermanos, que estamos estudiando acerca de la vida cristiana, si usted se pudo dar cuenta, el día de hoy por la mañana, una nueva criatura en Cristo Jesús y una nueva creación en Cristo. Estamos hablando de cosas nuevas. Y también como Pablo, hermanos, enseña de una manera que pone figuras en la mente de los oyentes. Una nueva criatura, pues estamos pensando en un niño diferente, en alguien que acaba de nacer, perdón. No estamos pensando en el mismo bebé que nació ayer, sino en el bebé que nació hoy. Es una nueva criatura. Y si hablamos de una nueva creación, pues estamos pensando en un nuevo ser humano, en una nueva persona. La primera persona que conocimos ya no la conocemos, ahora conocemos una nueva creación, una nueva persona, un nuevo ser humano. Y el tema de hoy, hermanos, es que tenemos para esta tarde, se llama vestidos de un nuevo hombre en Cristo Jesús, una nueva persona en Cristo Jesús. Según el versículo 24, hermanos, un nuevo hombre. Quiero decir algo, hermanos, quiero decir algo. Pablo presenta esto, hermanos, como el retrato. Pablo habla de un retrato desde el versículo 17, del 4:17 hasta el 4:32. Pablo habla de un retrato viejo, antiguo, y un retrato nuevo. Cuando hablamos de un retrato, hablamos de una fotografía, de una imagen, hermano. Y Pablo presenta el retrato antiguo, o aquel viejo hombre, aquella figura antigua, y luego Pablo presenta el nuevo retrato, el nuevo hombre creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Y cuando nosotros humanamente vemos una foto de nosotros de hace unos años atrás, nos damos cuenta que ni somos la misma figura, ni es la misma imagen con la que somos ahora. Cuando vemos una foto antigua de nosotros, nos damos cuenta que somos diferentes ahora, hablando humanamente. Pero Pablo presenta, hermanos, este retrato donde el fotógrafo es Dios.
donde es Dios es quien está, hermano, retratando la imagen del antiguo y la imagen del nuevo hombre. Por ejemplo, en el versículo 17 hasta el versículo 22, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de la mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad ya habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Ese es el antiguo, hermanos, ese es el retrato antiguo, es la figura antigua. Y note que es Dios quien está diciendo cómo era ese hombre antiguo, cómo era esa persona antigua. Y estamos hablando en términos espirituales, en términos morales. Dios como fotógrafo, hermanos, un fotógrafo divino, describe cómo era el cristiano antes de ser cristiano. Cómo era la persona antes de ser cristiano. Y dice que vivía en su maldad de su mente, y dice que tenía el corazón endurecido, y que andaba ajenos a la vida de Dios, y andaba en ignorancia. Hermanos, y es que no podemos, hermanos, por más que nosotros quisiéramos, no podemos huir de nuestro fotógrafo divino. Dios realmente nos puede retratar en el sentido moral y espiritual, tal como éramos antes y tal como somos ahorita, porque al final de cuentas, estamos bajo el lente de Dios. Estamos bajo el lente de Dios. Él puede decir cuáles son las condiciones antiguas y cuáles son nuestras condiciones actuales. Y Pablo muestra ese retrato. Simplemente, hermanos, que a veces en la vida humana, cuando alguien nos toma una foto y se va. En este caso, cuando hablamos en términos espirituales, Dios siempre está observando y viendo nuestra vida moral, nuestra vida espiritual, cómo nos estamos conduciendo. En este caso ha presentado el retrato del viejo hombre, pero ahora Pablo va a presentar, o Dios nos va a mostrar en su palabra, hermanos, el retrato nuevo. O sea, cómo Dios está pintando a la persona que decide serse cristiano, cómo Dios la pinta y cómo el cristiano debe de llenar esa pintura. Cómo el cristiano debe de llenar esa pintura. Dice el versículo 24. ¿Cómo comienza el versículo 24? Quiere decir que si comienza con y vestidos, eso quiere decir que ya se desvistieron, ¿sí o no? Para que te vistas necesitas de vestirte. Y en términos espirituales, y en los términos de Pablo, en la imagen que Pablo está mostrando a un hombre que ya se desvistió, que ya se quitó los trapos sucios, que ya se quitó la ropa sucia. Y dice el versículo 23, y renovados en el espíritu de nuestra mente. Un hombre que no solamente se desvistió espiritualmente, no solamente quitó aquella conducta, sino también que se dio un baño y se hizo un lavado espiritual en su mente. ¿Estamos de acuerdo? Se hizo un baño, se lavó, se purificó. En otros casos, hermanos, hizo una limpia en su mente, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Entonces, una vez que ya se quitó las cosas viejas, antiguas, las que ya pasaron, ya versículo 22 termina diciendo que el hombre viejo se tenía que dejar la manera vieja de vivir, despojarse del viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos engañosos. Una vez que ya quitamos los vicios, una vez que ya dejamos de tomar, una vez que ya dejamos el alcoholismo, una vez que ya dejamos, hermanos, todo ese tipo de cigarrillo y todas esas cosas que eran vicios que nos afectaban moralmente y que nos afectaban físicamente, no solamente se trata de quitar cosas en nuestra vida, sino también hay que poner otras cosas en nuestra mente.
No solamente se trata de quitarse la ropa después de que uno llega de trabajar, sucia, sudada, y darse un baño y quedarse desnudo. Se trata de ponerse otra ropa y que esté limpia. Y eso es lo que quiero que veamos. Hablando de ropas, hermanos, en la figura que Pablo está usando, o sea, pero estamos hablando de asuntos de conducta que debe de tener el cristiano como un nuevo hombre en Cristo Jesús. La conducta vieja ya la dejamos los vicios, ya dejamos aquellas cosas, ahora nos hemos renovado en nuestra mente, aunque la renovación, hermanos, no es algo que llega a su final. Cada día el cristiano se está renovando constantemente. Cada día. Eso es un proceso que se tiene que renovar. Pero vamos a pensar, hermanos, que vamos a pensar que nos reuníamos en una religión y íbamos a cierto lugar. Ya dejamos de ir allá. Vamos a pensar que ya dejamos, hermanos, los vicios engañosos que nos decían sentir con gran valor y con importancia. Bueno, ya dejamos todos esos vicios. ¿Qué sigue ahora? Aparte de dejar lo que ya dijimos, ¿ahora qué sigue? Bueno, ahora sí hay que vestirse, dice Pablo. Y vestirse no es otra cosa más que llenar la mente de cosas que ahora pertenecen a la vida cristiana. Pareciera ser, hermanos, que Pablo todavía está viendo en la iglesia en Éfeso que hay algunos hermanos, son cristianos, que no han dejado el estilo de vida, la forma de vida antigua todavía, que se siguen comportando igual. Pablo les dice, hay que dejar eso. Bueno, una vez que dejamos ese estilo antiguo, hay que renovarnos. Y ahora que nos estamos renovando, hay que poner cosas nuevas en nuestra mente. ¿Ok? Y mire, hermanos, en el 24, vestidos del nuevo hombre. Un nuevo hombre creado según Dios. Hermanos, en el momento del bautismo, hubo un cambio. Ese es el momento del cambio. No el cambio que andan diciendo ahí los políticos, no, hubo un cambio espiritual. En el momento cuando usted y yo decidimos obedecer al Evangelio y fuimos bautizados, hubo un cambio. Dice, y vestidos del nuevo hombre, hubo una creación, mira, hermano. Y hubo algo que comenzó de nuevo ahí en ese momento. Creados ahora según o de acuerdo a Dios. ¿Y cómo fue esa nueva creación según Dios? Una creación según Dios en justicia y santidad de la verdad. Entonces, hermanos, el que seamos cristianos, el que los efesios sean cristianos, el que ellos hayan dejado la vida de gentiles, y acuérdense que en Éfeso adoraban mucho a la diosa Diana, ¿verdad? Afrodita. Después de que ellos han dejado eso, y todo eso que ellos han dejado, hermanos, y ahora han sido creados según Dios, vemos, hermanos, que esa nueva vida es gracias a Dios, y que, hermanos, hablamos de creación. Dios es su arquitecto, Dios es su perito, pero no solamente su arquitecto, su perito, sino que también, hermanos, Dios es su constructor, el que lleva a cabo la obra. Todo lo que tiene que ver con la salvación es obra de Dios. Y ahora, ellos estaban acostumbrados a adorar como los gentiles a Diana. Ahora, esa nueva creación es según Dios. Y ahora es una vida en la justicia de Dios y en la santidad de la verdad. Antes, los efesios en el 2:1 andaban en la rebeldía con Dios. Antes andaban en la rebeldía y en los pecados y en la corrupción, pero ahora ellos tienen que cambiar.
caminar en la justicia, la santidad de Dios. Y esta justicia y esta santidad solamente, hermanos, esta conducta solamente se puede tener cuando uno nace de nuevo, es nueva criatura en Cristo Jesús, es nueva creación y es una nueva persona en Cristo Jesús, un nuevo hombre. Entonces no solamente se trata de, bueno, dejo algunos vicios, dejo algunas conductas, dejo algunas actitudes. No solamente se trata de vaciar nuestra mente, sino que se trata de llenarla de otras cosas. Y hay que llenarla de santidad, hay que llenarla de justicia y hay que llenarla de verdad. Pasemos a mencionar, hermano. Pasemos a mencionar esas. Parece que Pablo todavía veía que había algo. Miren, la vida nueva, el nuevo hombre, por lo cual, ¿qué quiere decir por lo cual? A ver, vamos a ver, por lo cual, ¿cómo comienza el 25? Por lo cual, los muchachos que están en la escuela, ellos deben de saber esta frase. ¿Ah? Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La frase por lo cual quiere decirnos el motivo, la razón, el por qué debemos desechar la mentira y hablar la verdad. Y en el versículo 24, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué es lo que dijo que somos? Que somos creados según Dios. Entonces, esa es la razón por la cual, dice Pablo, porque ahora somos creados según Dios, ahora somos un nuevo hombre, ahora somos creados en justicia y en santidad de la verdad. Hay que desechar la mentira. ¿No, hermano? Una de las cosas que todavía Pablo dice que hay que desechar, la mentira. Y dice que hay que despojarnos de la mentira, hay que abandonar la mentira. Y la mentira, hermanos, a veces podemos decir algunas cosas y no cumplirlas, pero eso no quiere decir que sea mentira. ¿Sabe cuál es la mentira, hermano? Cuando uno dice algo, pero no tiene la intención desde el momento que lo dice de cumplirlo. Esa sí es una mentira. O sea, la mentira es, hermano, présteme algo, pero no tengo la intención de devolverlo. Esa es una mentira. Una mentira, hermanos, es que uno diga que va a hacer algo, pero realmente no tiene la intención de hacerlo. Esa es una mentira. Una cosa es que usted diga que quiere hacer algo, no tuvo el tiempo, no tuvo la oportunidad, no pudo, pero realmente en su corazón usted lo quiere hacer. Pero a veces, hermanos, cuando decimos que queremos hacer algo y no lo hacemos. Y Pablo dice que hay que, habiéndonos despojado del viejo hombre y vestirnos de nuevo, hay que desechar la mentira. Y la palabra desechar tiene la idea de desecho, y los desechos en la casa, las mujeres en la cocina agarran los desechos y los echan al bote de la basura, porque si los dejan en la mesa, si los dejan ahí, se va a llenar de gusanos y va a oler feo su cocina. Entonces Pablo dice, como hermanos, si estuviera diciendo, agarren esas cosas, la mentira, agárrenlas, échenlas al bote de la basura, que pase el camión de la basura y que se la lleven. Eso es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia. Desechen la mentira, desechando la mentira. ¿Y qué es lo contraste? Hablad verdad, cada uno a su prójimo. En otras palabras, Pablo le está diciendo a los hermanos en Éfeso que el cristiano en su nueva vida, en su nuevo hombre, no debe ser falso. Debe ser un hombre que hable la verdad. Hermano, ¿será que vamos a hacer un paréntesis, nada más para meditar? ¿Será que los hermanos en Éfeso se echaban mentiras unos a los otros?
Podría ser. Nomás como una posibilidad. Sería eso, hermano. Y que Pablo estaba viendo eso, que entre los mismos hermanos se estaban echando mentiras, haciéndose falsos unos a otros. A veces hasta podríamos usar la palabra hipocresía. Le dice, y fíjate, porque se está llevando dentro del seno de la iglesia. ¿Qué dice? ¿Qué dice Pablo en el 25? ¿Que son qué? Porque son miembros, ¿qué? Y cuando dice miembros los unos a los otros, ¿a quién se está refiriendo? A la iglesia, ¿sí o no? Ven que podemos encontrar el concepto de iglesia y Pablo está diciendo, háblense la verdad los unos a los otros, no se mientan. Posiblemente, no estoy diciendo que así sea, medítelo. No que no va a decir, el hermano José dijo que no, pero existe la posibilidad que entre hermanos no hubiera honestidad, no hubiera sinceridad. Y Pablo le está diciendo a los hermanos, desechen la mentira, sean honestos los unos con los otros, sean honestos con el prójimo. Y es que, hermano, esas cosas no son cosas externas, son cosas internas del corazón y son cosas de la mente. Entonces Pablo le dice a la iglesia, desechen la mentira y hablen verdad cada uno con su prójimo, y le dice la razón, porque son miembros los unos de los otros. Y hermanos, en el seno de la iglesia, y Pablo presenta a la iglesia como un cuerpo, mira, son miembros los unos a los otros. Imagínate, hermano, que el ojo vea el pozo y le eche mentira al pie y le diga, dale derecho, no pasa nada. Y que cuando llegue al punto caiga en el pozo, ¿tú crees que estaría bien? Porque eso, son miembros los unos a los otros. ¿Qué hace la mentira, hermano? ¿Sabe qué hace la mentira? La mentira causa división en la iglesia. La deshonestidad, eso es lo que causa en la iglesia. La mentira, hermano, rompe con la unidad, rompe con la paz, rompe con la armonía en la iglesia. Entonces, Pablo está mencionando, hermanos, esta primera conducta negativa que se tiene que quitar de la vida del cristiano, y la que se tiene que poner es la verdad. A veces, hermano, es difícil, a veces es muy duro tener que decir la verdad. A veces es muy difícil. A veces es más fácil decir una mentira que decir la verdad. Entonces Pablo le está diciendo, quiten la mentira y hablen verdad cada uno con su prójimo, porque son miembros los unos a los otros. Otra de las características, hermanos, que vemos ahí: airaos, pero no pequéis. Es verdad, un pasaje que se ha debatido mucho: airaos o enojados, pero no pequéis. Naturalmente nos enojamos, hermano. Todo el mundo se aira, se molesta. Todo el mundo, el que diga que no, llega un momento que lo tiene que hacer. Algunos más rápido que otros somos más tardados para enojarnos. Pero el punto es, hermano, que esa ira no nos lleve a pecar. Airaos, pero no pequéis. El punto es, hermano, parece como si Pablo le estuviera diciendo en otras palabras: ustedes tienen que tener autocontrol en sus deseos, en sus sentimientos, en sus emociones. Y Dios así nos presenta, hermanos. ¿Sí se acuerda usted cuando en Génesis Caín y Abel llevaron la ofrenda a Dios? Y Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y no vio con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y luego Dios le dijo a Caín: Caín, el pecado está a la puerta, tú te puedes enseñorear de él. O sea, Dios le dice: tú puedes hacer algo, está en tus manos, tú puedes hacer algo. Pero ¿qué hizo Caín, hermano? Dejó que su enojo, que su celo
que su envidia lo llevara. Ve que Dios mismo, hermanos, está diciendo que podemos tener control aún de aquellas cosas, hermanos. Nos puede llevar a pecar, pero si nosotros las sabemos controlar, si nosotros las sabemos dominar, podemos hasta enojarnos y no pecar. Y no pecar. Y estoy recordando, hermanos, cuando José también, José el soñador, como este joven, hermano, el pecado se estaba enseñoreando de él y estaba ahí el pecado a la puerta y José huyó del pecado. A veces, hermanos, hay que huir del pecado. No siempre es enfrentarlo, a veces hay que huir. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que a veces cuando se presenta un momento de molestia, mejor es decir, ¿sabes qué, tía? ¿Sabes qué, hermano? Mira, dejémoslo ahí, vamos a darnos un tiempo y como ese hablamos al rato. Cuando ya se vea bajado, cuando ya esté más tranquilo, para ir a buscar a un hermano o arreglar un asunto en la familia, cuando uno anda enojado, ¿usted qué cree que va a pasar? En vez de arreglarse el asunto, más se ve. Mejor, mire, tener control. Esa es una que dice, pero airaos pero no pequé. Y luego da una razón. Va a dar dos razones para no pecar. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entendemos, hermanos, le digo, este es el punto de debate. ¿Qué se refiere a qué? Bueno, parece ser, hermano, que Pablo está diciendo, no le des tanto tiempo. O sea, si hay algo, si te molestaste con tu esposa, si te enojaste por algo que pasó, no le des tanto tiempo. Pues el enojo puede llevar, hermano, la ira puede llevar después a la venganza. Puedes dejar que esa ave haga nido en tu corazón y después ya no perdonar. Ya no quieras perdonar, no te voy a perdonar. Me dolió mucho ya. Entonces no hay que darle mucho tiempo. Lo más pronto posible que pueda pasar con alguien, hay que arreglar, airaos, pero no pequeños. Como si Pablo estuviera viendo a los hermanos, ¿no? que tenían algún detalle entre ellos, ¿no? Y dice, bueno, pues no lo deje pasar el tiempo. Y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. A lo mejor tal vez podría interpretarse como no se vayan a dormir enojados. No se vayan a ir a dormir enojados. Y cuando vayan a orar, va a dejar su oración a Dios. No va a ir a tener ninguna interrupción. ¿Por qué más mantener ese control, hermanos? ¿Por qué tener ese dominio propio? No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dé lugar. O sea, enojarse, airarse y no tener el control de eso, hermano, esa conducta, solamente lo que estamos haciendo es abriéndole las puertas al diablo para que él se enseñoree de nosotros. ¿Y cuántos matrimonios no se han acabado, hermano, por un enojo? ¿Y cuántas familias, cuántos no han matado a su hermano y a su tío en un momento de ira? Simplemente porque no supieron mantener eso bajo control. ¿Es fácil? ¿Es fácil? Hermano, ¿es fácil enojarse y tragarse el enojo? No es fácil. No es fácil aguantarse, porque naturalmente cuando nos enojamos y cuando hermanos, antes de ser cristianos nos enojábamos, reaccionábamos y lo arreglamos ahorita a trompadas. Estamos arreglando. Pero el nuevo hombre en Cristo Jesús no arregla las cosas. Se arreglan de otra manera. Así lo arreglan la gente del mundo, peleándose. Pero los cristianos no arreglan las cosas así. El nuevo hombre tiene una conducta diferente.
tienen una conducta diferente. Y dice, no dé lugar al diablo, no dé lugar al diablo. Otra cosa que hay que quitar, el que hurtaba es un vicio, hermano, robar. Hurto es robo. El que hurtaba, no hurte más. Quiere decir entonces, hermanos, que el tomar lo que no es de uno delante de Dios es pecado. Y Dios está diciendo, si antes lo hacías, el que hurtaba, ya no lo vuelvas a hacer. El nuevo hombre no debe hurtar más, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que tienen necesidad. Vicios, hermanos, que hay que quitar de la vida nuestra. Y hay que poner la verdad, del versículo 25, y luego dice el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Yo creo que sencillamente aquí palabras corrompidas se refiere a esos vocabularios feos, ¿verdad? Palabras que ofenden, a veces hasta chistes inmorales, que son palabras, hermanos, que no se deben de estar en la boca de un creyente. Nuestra forma de hablar, a lo mejor no vamos a hablar con una ética grande, pero sí con una ética cristiana. Dice, ninguna palabra corrompida, corrupta salga de vuestra boca. Y corrompida, hermanos, es una palabra podrida, sucia. Tenemos que cuidar el vocabulario. Es parte de nuestra vestimenta espiritual, cómo hablamos con los demás. Y luego dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Entonces, hermanos, nuestras palabras deben ser palabras que ayuden a otros, que les sean de bien a otros, que los edifiquen a nosotros y que sea para agradecer a los oyentes. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué todo esto? Porque dice el versículo 30, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Pregunta, ¿qué entristece al Espíritu Santo? ¿Qué entristece? La mentira. Cuando nos enojamos, hermanos, y no tenemos control. Cuando robamos. Cuando hablamos palabras obscenas. Todo eso contriste el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. ¿Nunca lo has sentido, hermano? ¿Nunca has sentido que parece como que se sube la presión cuando hacemos algo indebido? Cuando decimos algo indebido. Que, hermanos, sabemos que esas palabras no deben de estar en nuestra boca y las decimos. Parece como que se nos subiera la presión, hermano. Porque sabemos que lo que estamos diciendo está afectando nuestra vida espiritual. Y hace constricto al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense también de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda. Son palabras, hermanos. Usted y yo a lo mejor ya las hemos leído, ya las hemos escuchado. Todas estas griterías, toda esta amargura, todas estas calumnias, toda esta maldad. A lo mejor es algo que usted ya lo sabemos. Pero el cristiano necesita quitarlas de su corazón. Las sabemos,
pero tenemos que quitarlas. Así como dice la palabra, quítense de vosotros. Eso es algo, hermano, que no es del nuevo hombre. Y no le voy a dar la explicación de amargura, de enojo, de ira, de gritería y maledicencia y de toda malicia, porque lo entendemos todo esto. Antes, hermanos, de que hayan estas cosas, sed benignos unos con otros. Mira, hermano, la nueva vida en Cristo, el nuevo hombre, el ser cristianos, el ser parte de la iglesia de Cristo, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó. Ese es el nuevo hombre, hermano, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y ¿sabe qué, hermano? Es el nuevo hombre que vive en la verdad. O sea, que usted dice, ¿verdad para los demás? No, que vive en la honestidad de él mismo y dice, quiero vivir en la santidad y en la justicia de Dios. Quiero hacer lo que Dios espera que yo haga. Así como Dios me ha pintado y me ha puesto estas ropas nuevas, estas ropas que Dios quiere que ponga en mi vida, estas son las que voy a poner. Y no se engaña a él solo. Y no quiere engañar a los demás. No quiere ser falso, quiere ser él. Y empieza a trabajar y empieza a quitar todas esas cosas, empieza a quitar toda la ropa vieja y empieza a poner todas esas cosas nuevas en su mente. Tal vez, hermano, tal vez hay algunas cosas de estas que hay en esta lista. Tal vez han pasado años y no nos hemos podido despojar de todavía de algunas cosas. Vamos a trabajar, vamos a hacer el esfuerzo, vamos a pedirle ayuda a Dios para quitarlas, las que hayan que quitar, para desecharlas, para tirarlas al bote de la basura y empezar a poner las nuevas prendas en la vida de nosotros. Una nueva conducta. No solamente es pensar en las cosas, sino pensar en las cosas o pensar en esa conducta que Dios quiere que vivamos. Y hay que trabajar, hermano, porque uno poco a poco, cuando hablamos humanamente, va mejorando su vestuario, hermano. Uno poco a poco va mejorando su vestuario. Cuando está joven se viste de una manera que a veces ni uno se la cree. Y luego llega una edad donde dice, necesito vestirme mejor de otra manera, más formal, que me mire más presentable. Se dio cuenta de que aquella forma de vestirse no era la correcta. Iba haciendo cambios. Iba cambiando a veces hasta el estilo de zapatos. Primero se usaba botas y dice, no caben. No caben. Y tengo un hermano, en un predicador que Jesús va a predicar con botas, entonces voy a ponerme otros zapatos que vayan de acuerdo. Y no tenemos que buscar cómo conducirlo, no tenemos que andar preguntando, ¿cómo me voy a conducir, hermano? ¿Cuál es la nueva conducta? ¿Cuál es la nueva, de qué voy a llenar mi mente? Bueno, ya Dios dijo, llénate de santidad, llénate de justicia, llénate de verdad, llénate de misericordia. Versículo 32, sean benignos unos con otros, llénense de misericordia, perdónense unos a otros, como Dios también perdonó a ustedes. Hermanos, y eso es, esto no es una vida de congregación aquí, o sea, esto no solamente es aquí, estos son los principios básicos divinos de Dios para que nosotros vivamos una vida nueva tanto aquí en este lugar, porque es fácil pedir perdón a nuestros hermanos y es fácil hacerlo aquí, pero a veces tenemos que pedirle perdón a nuestros compañeros de trabajo cuando nos equivocamos, cuando ofendemos. A veces tenemos que decirle a nuestro patrón, perdóneme porque le fallé. A veces tenemos que decirle en el deporte, cuando cometes una falta que sabes que no debiste pegarle la patada por detrás a tu compañero de juego, aunque sea del equipo contrario, perdóname, te pude haber lastimado. Es la ética cristiana.
para vivir una vida real. Sinceridad, sinceridad en el trabajo, sinceridad en el deporte lo llaman el fair play. El fair play cuando alguien reconoce que se aventó un clavado en área chica y el árbitro quita penal y agarra el balón y dice no, yo solo me dejé caer. ¿Por qué no hacer un fair play nosotros? Y vivir, hermano, con esa honestidad. Y cuando nosotros tomamos estos principios divinos, entonces empezamos a ver el nuevo hombre, la nueva vestimenta espiritual, la nueva vestimenta, la nueva conducta. Y hermanos, empezamos a caminar en este mundo y el mundo empieza a vernos a nosotros de una manera diferente. Si cambio, no es el mismo, ya no se comporta igual, ya no actúa igual, ya no piensa igual. Somos nuevos. Entonces Pablo le dice a la iglesia, hermano, vístanse del nuevo hombre. ¿Qué queremos decir con esto? ¿A dónde queremos llegar, hermano? Que hay que imitar la conducta de nuestro Señor Jesucristo. Que hay que ser imitadores de Cristo en su conducta que tuvo cuando pasó por esta tierra. Un hombre que después de 2000 años se sigue hablando muy bien de él. Se siguen diciendo cosas buenas de él. Que se sigue, hermanos, creyendo en él, porque decía la verdad, porque vivía en justicia, porque era justo y era un hombre santo. Así que sí, hermanos, y si estamos viendo que son muchas las cosas que hay que poner, hay que irlas poniendo poco a poco, hay que ir poniendo esas prendas espirituales en nuestra vida poco a poco. No soy misericordioso, no soy misericordioso, la verdad. Voy a trabajar en la misericordia. No sé perdonar porque no sé perdonar, hermano. Voy a trabajar en el perdón. Así como Dios me perdonó. No sé dar, no soy benigno, no soy bondadoso. Bueno, voy a trabajar para poder producir esos frutos espirituales en mí. Dios los bendiga, hermanos, y tengan buenas tardes.